Bueno, soy el equipo con Hassan Eduardo Ramírez Bravo y tocaremos conceptos básicos, clasificación, algunos valores y pues cosas de los signos vitales. Y al final haremos como una demostración de los signos vitales. Como introducción, ¿qué son los signos vitales? Porque representan las funciones fisiológicas y vitales de las personas. Están representadas por las manifestaciones o fenómenos orgánicos que se pueden percibir, medir y evaluar de forma constante y objetiva. Se puede medir en cualquier lugar, donde se produzca pues, una emergencia pues, médica, ¿no? Vamos a ver los principales signos vitales que los médicos y el equipo de salud examinan que de forma rutinaria, pues, y pues algunos de de estas cosas que hacen son, pues, por ejemplo, la temperatura corporal, tienen la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria o la oximetría de pulso. Vamos a pasar con el tema que es la temperatura. La temperatura corporal, que es, bueno, representa el equilibrio entre la cantidad de calor producido por el cuerpo y la cantidad de calor perdido, ¿no? Por lo general se mide en grados centígrados, que es la que usamos aquí en México. Existen factores que influyen en la temperatura corporal, y estos son, por ejemplo, la edad, el ejercicio, las hormonas, la fiebre, el estrés, las variaciones diurnas, el ambiente. Los tipos de temperatura que podemos encontrar son, bueno, se dividen aquí en externas e internas, ¿no? Que es superficial, que mantienen a la piel en el tejido de abajo. La externa se eleva y disminuye en respuesta al medio. La interna se mantiene constante en los tejidos profundos. Vamos también con las zonas de medición. Tenemos la zona de medición central, la que es en el recto timpánica, la superficial, oral, axilar y la piel. Cada uno de estos tiene sus ventajas e inconvenientes. La clasificación, pues tenemos la hipotermia, que es de mayor a 35 grados, 35.5. Tenemos la normal, que es la de 36.5, la menos 37.5, todo esto en Celsius. La febrícula está entre 37.6 y a 37.9 grados Celsius. La fiebre es siempre menor que 38. La hiperpexia es menor que 41.45 grados. Hipertermia, que esta es mayor a 37.5 grados Celsius. Los termómetros son elementos que se utilizan para medir la temperatura, y entre los más usados se encuentran los digitales y los de mercurio. Bueno, pues en pantalla van a ver los dos. A continuación vamos a demostrar cómo se realiza la medición de temperatura axilar con un termómetro de mercurio a un adulto. El equipo que vamos a utilizar van a ser una bandeja pequeña, el termómetro, torundas de algodón secas, el algodón en gel, bolsa para residuos, una viromedia y un papel. El procedimiento que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a lavar las manos. Como segundo paso es reunir el equipo, colocarlo en una bandeja y trasladarlo hacia el lugar donde está el sujeto de atención. El tercer paso consiste en informar el procedimiento al sujeto de atención y colocarlo en una posición cómoda. El siguiente paso, bueno, en el anterior ya sea de cubito, dorsal, semiflower o como más se sienta a gusto. El cuarto paso consiste en pedirle al sujeto que separe el brazo, y nosotros vamos a verificar la axila, que se encuentre seca. Si esta se encuentra húmeda, pues vamos a agarrar un algodón o algo y vamos a ir secándolo suavemente. El quinto paso consiste en tomar el termómetro y observar si la línea de mercurio se encuentra en un nivel menor de 35 grados. Luego vamos a colocar el bulbo del termómetro en el centro de la axila, flexionando el antebrazo sobre el tórax. El séptimo paso consiste en dejar el termómetro durante unos 3 a 5 minutos en la axila. Como siguiente paso, debemos retirar el termómetro y con una torunda de algodón vamos a secarlo, vamos a limpiarlo en forma rotativa para eliminar el sudor del usuario. El noveno paso consiste en leer el termómetro sosteniéndolo a una altura deseada a los ojos. Como décimo paso, lavamos el termómetro con una torunda de algodón embebida en alcohol en gel. Esto pues por cuestiones de higiene. Y por último desechamos las torundas con torundas me refiero a las cosas de algodón. Vamos a lavarnos las manos y registramos los valores de temperatura en una hoja o una computadora, como quieran.
En este punto vamos a pasar ya a lo que es la presión arterial. La presión arterial es la medición de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia que ofrecen estas ante el pasaje de sangre que es impulsada desde el ventrículo izquierdo. La contracción y relajación ventricular determina la presión sistológica y presión diastológica. Se expresa en milímetros de mercurio, mmHg. Los conceptos: presión arterial máxima y la mínima. Es la máxima presión que ejerce la sangre como resultado de la contracción o depolarización del ventrículo izquierdo, por lo tanto es la onda sanguínea más alta dentro de las arterias. Luego tenemos la presión mínima o diastológica, que es la presión mínima de la sangre dentro de las arterias como resultado de la relajación o repolarización ventricular. Algunos de los factores que afectan la presión arterial es la edad, el sexo, la raza, el ejercicio, la obesidad, el tabaquismo, el estrés, el dolor, medicamentos, variaciones diurnas o pues enfermedades, que eso ya varía mucho. Tenemos una clasificación, aquí hay una tabla, está por categorías, que es la normal, la limítrofe, la hipertensión, los niveles de HTA. Bueno, vamos a pasar con la siguiente. El equipo necesario es un tensiómetro, estetoscopio, una hoja para las anotaciones, una virome, bandeja para transportar el equipo, esta puede ser opcional, sino con las manos. Las recomendaciones generales para la medición de la presión arterial es que el sujeto de atención no debe ingerir alimentos, fumar o beber café 30 minutos previos a la toma. El sujeto debe estar relajado y sentarse cómodo en un ambiente tranquilo con temperatura agradable. Comentarle que los datos de la medición se le informarán al finalizar el procedimiento. Eso es muy importante, todo tiene que ser con consentimiento. Tanto el operador como el usuario deben guardar silencio durante las tomas de la presión, para no alterar al paciente. Y en la primera consulta se realiza las mediciones en ambos brazos, y en las consultas sucesivas se hacen en el brazo en el que se hayan registrado valores más elevados. Pasos para la medición correcta de la presión arterial. Tenemos paso 1, es lavarse las manos. Paso 2, reunir el equipo, colocarlo en la bandeja y trasladarlo hacia el sujeto de atención. El sujeto de atención debe permanecer sentado al menos 5 minutos en una habitación tranquila antes de realizar las mediciones. Con apoyo dorsal, ambos pies apoyados sobre el suelo, esto es muy importante. El brazo tiene que estar a la altura cardíaca, sin compresión de la ropa, con el antebrazo pronado y apoyado sobre una superficie firme, como cuando van a sacarles esa sangre. El manguito y la cámara neumática deben ser adecuados a la circunferencia del brazo, cubriendo 2/3 partes de él, como se ve aquí en la imagen, en el video. Se le coloca el borde distal 2 a 3 centímetros por arriba del pliegue de flexión del codo. Se identifica la presión arterial sistológica por el método palpatorio para definir la presión máxima del inflado, que es aproximadamente de 30 mmHg por encima de la desaparición. Luego se coloca la campana de estetoscopio sobre la arteria numeral por debajo del borde distal del manguito y se le desinfla en el manguito de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Se utilizan las fases 1 y 5 de Korotov para identificar la presión arterial sistológica y la presión arterial diastológica. La frecuencia cardíaca mide las veces que el corazón late en un minuto. Se expresa en latidos por minuto. La forma más utilizada para obtenerla es mediante el pulso. El pulso es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. En general, la onda del pulso representa la cantidad de sangre que entra por las arterias en cada contracción ventricular. En una persona sana, el pulso es un reflejo del latido cardíaco, es decir, la frecuencia del pulso es la misma que la contracción de ventrículas del corazón.
o sea, la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en algunos de los tipos de enfermedades cardiovasculares, las frecuencias del latido cardíaco y del pulso pueden ser distintas. En estos casos, el profesional de la salud debe valorar el latido cardíaco y el pulso periférico. Un pulso periférico es el situado lejos del corazón, por ejemplo, el pulso radial. Por lo contrario, el pulso apical es el pulso central localizado en el vértice del corazón. El lugar conocido como el punto máximo de impulso o choque de punta. Existen factores que pueden influir en la frecuencia cardíaca y estos son la edad, el sexo, el ejercicio, la fiebre, los medicamentos, la deshidratación, el estrés, la posición corporal, la presencia de patologías, etc. Los pulsos más buscados son los siguientes: temporal, carotideo, axilar y braquial. Radial, femoral, pomitileo, la tibia posterior, el pedio. Y por último, el pulso apical, que se encuentra en el vértice del corazón. El pulso se valora habitualmente mediante palpitación o auscultación. Para palpitar los pulsos, excepto el vértice del corazón, se utilizan pulpejos de 3 dedos centrales. Además, se utiliza un reloj para poder controlar el tiempo y una hoja que virome que lleva un registro. Los valores y los pulsos se miden a partir de un número de pulsaciones o latidos que ocurren en un minuto, o sea, a partir de las frecuencias cardíacas. La frecuencia cardíaca varía de acuerdo mediante diferentes factores, siendo el más importante la edad. En niños de 1 año la frecuencia cardíaca oscila entre 80 y 160 latidos por minuto. Entre niños de 4 la frecuencia cardíaca oscila entre 80 y 120 latidos por minuto. En niños de 7 años la frecuencia cardíaca oscila entre 70 a 110 latidos por minuto. En adolescentes la frecuencia cardíaca oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. En un adulto joven en reposo la frecuencia cardíaca puede oscilar entre 60 a 100 latidos por minuto. Y en los ancianos más de 70 años la frecuencia cardíaca puede oscilar entre los 50 a 90 latidos por minuto. Como la frecuencia del pulso es la expansión del número de contracciones del corazón, los términos taquicardia y braquicardia, tanto para calificar las modificaciones de la frecuencia cardíaca como el pulso, como las del pulso, alternan, y en estos podemos encontrar diferentes. Taquicardia se denomina el aumento en la frecuencia del pulso cuando es mayor a 100 latidos por minuto. Bradicardia se denomina la disminución en la frecuencia del pulso cuando éste llega a ser menor a los 60 latidos por minuto. Estos son los pasos para la medición de la frecuencia cardíaca en el pulso radial. Primero, debemos lavar las manos. Segundo, debemos identificar o orientar al sujeto con atención sobre el procedimiento que vamos a realizar. Tercero, se ayuda al sujeto de atención a adoptar una posición más cómoda en reposo, ya sea descubierto del dorsal o sentado. Con nuestros dedos índice, medio y anular debemos presionar con suavidad la arteria radial. Localizamos el pulso y contamos durante 60 segundos con ayuda de nuestro reloj. Por último, debemos realizar anotaciones. Frecuencia respiratoria. La respiración es un proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiente y se expulsa el dióxido de carbono del organismo. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de respiración, y condiciones patológicas intervienen los músculos accesorios de la inspiración y de la expiración. La frecuencia respiratoria se suele medir cuando las personas están en reposo. Consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante 1 minuto contando las veces que se eleva su pecho. Se representan respiraciones por minuto, RPM. Y cuando se miden las respiraciones es importante tener en cuenta si la persona tiene dificultad para respirar. Los factores que influyen en la respiración son el ejercicio, el estrés, el aumento de temperatura ambiental, la disminución de concentración del oxígeno, los medicamentos, el aumento de presión intracraneal. Los valores normales de la frecuencia respiratoria varían según la edad.
El recién nacido se encuentra entre 30 a 80 respiraciones por minuto. El lactante menor se encuentra entre 20 y 40 respiraciones por minuto. En un lactante mayor, de 20 a 30 respiraciones por minuto. En niños de 2 a 4 años, entre 20 y 30 respiraciones por minuto. En niños de 6 a 8 años, entre 20 a 25 respiraciones por minuto. Y en adulto, entre 15 y 20 respiraciones por minuto. Las alteraciones con respecto a la frecuencia respiratoria que podemos encontrar son la bradipnea, que es la lentitud del ritmo respiratorio con frecuencia inferior a 12 respiraciones por minuto en el adulto, menos de 20 en escolares y menos de 30 en lactantes. Taquipnea, cuando la frecuencia respiratoria es superior a las 20 respiraciones por minuto en adulto, a más de 30 en escolares y a más de 50 en lactantes. Hiperpnea o hiperventilación es la respiración profunda rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. Y apnea es la ausencia de movimientos respiratorios. Para la medición de frecuencia respiratoria vamos a hacer nuestros ojos y un reloj para controlar el tiempo. Y por supuesto una hoja y un virome para anotar después los registros obtenidos. El primer paso es lavarse las manos. Segundo, debemos identificar el sujeto de atención. El tercero es observar los movimientos de inspiración y expiración del tórax en el abdomen del usuario, simulando que toma el pulso radial. Si las respiraciones son regulares, se cuenta la frecuencia respiratoria durante 30 segundos. Y si son regulares, se cuenta durante 60. Por último, debemos realizar las anotaciones correspondientes. Y el último tema que vamos a hablar es la oximetría de pulso o pulsimetría, que es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la homeopología. Se representa en las siglas SpO2. Para realizar la técnica de oximetría de pulso se requiere un aparato de pulsometría con un sensor en forma de pinza. En la pinza tiene un producto de luz que se refleja en la piel del pulpejo del dedo. Este sensor mide la cantidad de luz absorbida por la oxihemoglobina circulante en el sujeto de atención. Antes de esta toma se debe masajear el pulpejo del dedo del sujeto en atención. Luego se coloca la pinza con el sensor y se debe esperar a recibir información con la pantalla del aparato, en la que aparecerá la siguiente información: índice de saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la curva del pulso. Se sugiere que la toma se realice lejos de una fuente de luz importante, que el sujeto de atención no tenga las uñas pintadas ni tampoco mueva el dedo durante la medición. La interpretación de los resultados son los siguientes. En condiciones normales la saturación debe superar el 95%. Cuando es menor al 93% se indica o hipoxia, o sea falta de oxígeno a nivel sanguíneo. Cuando es menor a 90 indica insuficiencia respiratoria. Y cuando es menor a 80 es necesario reconfirmar analizando una muestra de sangre.